Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestra invitada de hoy es Carolina Albanese. Ella es abogada, experta en Derecho de la Moda. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que me honra poder ser parte y tener este espacio para contar un poquito de qué va el derecho de la moda. Perfecto, un honor tenerte en La Rebelión de los Datos. Antes que todo, vamos a cumplir con el código de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Claro que sí, acepto. Perfecto. Carolina, el tema que nos convoca es hablar de derecho, moda y tecnología. Bien. Para contextualizar un poco, estuve buscando sobre este tema y encontré, por ejemplo, que Neural Fashion, que es una consultoría tecnológica innovadora y que conecta marcas con moda e inteligencia artificial, y uno de esos clientes, por ejemplo, es un diseñador de moda, Jesús Montero, y fue la primera casa de moda en incluir la IA para crear sus colecciones. Es decir, el ADN de la marca, que es la arquitectura, el volumen, la estructura, ya que su fundador era arquitecto, a través de la IA le permitía integrar todos estos conceptos a algo que antes no estaba pensado. Eso por un lado, para empezar, porque esto es como todo un mundo por descubrir lo que es derecho de la moda, o sea, realmente, y aplicado con la tecnología. Así es que, para empezar, eres una de las primeras referentes y principales en Fashion Law en Latinoamérica. ¿Cómo llegaste a especializarte en esta intersección entre el derecho, la moda y el consumo? Bueno, la realidad es que hice muchos años, trabajé obviamente desde el derecho, desde estudiante, desde primer año, y medio peleada con el derecho, como que no me gustaba mucho. Y porque siempre lo vi desde el litigio, ¿no? Trabajando en tribunales, en un gran estudio jurídico, en una multinacional, en un tribunal arbitral, siempre en el litigio y en el conflicto. Y desde un lugar del derecho que por ahí no me apasionaba. Entonces yo creo que la pasión en lo que uno hace, y suena muy de cliché y suena muy de cartelito de Instagram, pero para mí es súper relevante desde que me di cuenta lo relevante que era, y soy muy redundante en esto. Y fue una vez, estaba haciendo mi tesis de Derecho del Consumo y no sé por qué apareció en mi pantalla, porque mi tesis de Derecho de la maestría de Derecho del Consumo era sobre productos médicos y farmacológicos. Nada que Investigando, nada que ver, apareció Fashion Law. Yo no sé qué fue, serendipia, destino, lo que quieran. Pero yo ahí dije, no puede ser, esto no puede existir, es mentira. Y obviamente con un prejuicio de pensar en legalmente rubia, de pensar en qué invento será esto, empecé a investigar. Yo soy profe investigadora universitaria y fui a la universidad y dije, resulta que hay una especialización del derecho que es Fashion Law, tenemos que ver de qué se trata. Bueno, abrí una línea de investigación y ahí me di cuenta que no era para nada light, que no era para nada frívolo, que no era para nada efímero, sino que el derecho se interconectaba con la moda de una manera súper interesante, que no eran dos universos separados, sino que el derecho atraviesa transversalmente toda la cadena las cadenas de suministro y las de valor de los distintos sectores que componen la industria de la moda. Textil, indumentaria, cosmético y cuidado personal, joyería, accesorios, de una manera particular. Y ahí fue cuando empecé a comprender que esto se trata de una especialización por industria, como en algún momento surgió el derecho del entretenimiento, el derecho del deporte, el derecho de la energía. Es especializarse en un negocio, especializarse en una industria que, al tener particularidades tan distintivas de cada negocio, hacen que necesitemos, y sea un plus muy relevante, un abogado, una abogada, asesores que conozcan el negocio para poder asesorar desde el derecho con ese conocimiento único. Entonces, bueno, ahí empezó un camino sin pausa, y yo creo que con prisa, porque yo quería saber todo. Me especialicé en Fordham University, que es donde empezó todo el derecho de la moda, en el Fashion Law Institute ahí, y seguí generando, bueno, me conecté con Susie Bellognol,
Creamos el Instituto de Derecho de la Moda dentro del Colegio Público de la Abogacía, acá en Capital Federal, en Argentina, lo cual es un montón, porque cuando yo empecé, sentarme en la mesa de profesores en el recreo y decir, ¿y qué estás haciendo, Caro? Derecho de la Moda. Claro, me miraban como cuando yo miré la pantalla. Se me mataban de risa. Decían, bueno, esta pobre, ¿en qué se metió? Y hoy por hoy me preguntan, che, ¿me contás qué es lo del derecho de la moda? Es otra visión, ¿no? Entonces siempre fui como planteándome objetivos de tratar el derecho de la moda desde el lado académico, con la investigación, de formar profesionales en las universidades, con un programa ejecutivo en la Universidad Torcuato Di Itela, con un seminario dentro del Máster de Derecho de los Negocios en la Universidad de San Andrés, con la investigación que hago en UADE. Entonces siempre tratándolo de manera muy formal al derecho de la moda, y presentando como realmente es esta disciplina, que no es una rama del derecho, es una especialización en industria, en una industria determinada, y con esa profundidad que se le quiere dar. Así que si me voy por las ramas, tráiganme de vuelta. No, porque es interesante, o sea, no es una rama autónoma. No. Como derecho tributario, derecho civil, pero se cuelga de derecho comercial, ¿puede ser? Atraviesa todo. Atraviesa a todos, claro. Es transversal a todo. Si hablamos de propiedad intelectual, tiene una pata muy fuerte en propiedad intelectual, tiene una pata muy fuerte en contratos, sí. Contrato de licencia, la franquicia, los contratos de modelaje, derechos civiles, el uso de la imagen, tiene sostenibilidad, derecho ambiental, derecho del trabajo, derecho penal, toda la parte de piratería, de trata de personas, es súper muy amplio, sí, la verdad que sí. Amplio. Sí, no lo había escuchado, por eso me llamó mucho la atención tu perfil, y porque la verdad que siempre estás con los derechos que son las ramas más duras, digamos, derecho civil, derecho aduanero, agrario acá. Sí. Entonces, este es como algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo ves, qué desafíos entonces ves en la enseñanza del derecho de moda y cómo crees que esta disciplina está evolucionando en estos años y hacia los próximos años? Yo creo que, a ver, tiene un par de desafíos en Latinoamérica que son, a ver, uno es seguir formando más profesionales, que a mí me encanta, formar profesionales que se interesen y que realmente asesoren desde el conocimiento. Después creo que va a depender de la necesidad de la empresa, o sea, generar en las empresas que componen la industria o los distintos sectores de la industria la necesidad de operar con mayor seguridad jurídica en mercados globales y también la necesidad que está ya en el mundo de avanzar de manera regulatoria, es decir, desde las políticas públicas con distintas regulaciones en puntos en los que todavía falta regular. No soy fanática de la hiperregulación, ¿sí? Yo creo que la hiperregulación puede ser perjudicial para los mercados, para las economías y demás, pero creo que sí hay que, por un lado, revisar y mejorar regulaciones que tenemos dentro de las industrias y las que haga falta sí generarlas. Por ejemplo, yo trabajé en una investigación sobre el cuero. En Argentina el cuero y las curtiembres son un tema clave. Y escribí un artículo en algún momento sobre la necesidad de no decirle cuero a lo que no es cuero. Yo le llamé una campaña de las cosas por su nombre, que empecé en mis redes. ¿Como el ecocuero? Me enferma, perdón, pero sí. Cuerito vegano, cuerito ecológico y es plástico. O sea, lo más dañino y perjudicial para el medio ambiente es el cuerito vegano, es poliuretano puro. Alternativo al cuero. Ojo, hay alternativos al cuero que son loables, ¿sí? Pero tenemos que conocerlos como consumidores, tenemos que informarnos cuáles son. Si están aglutinados con plasticola o con una cola, termina siendo plástico al degradarse. Claro. Pero bueno, mi investigación apuntaba a la necesidad que tenemos de una regulación especial, de no decirle, de prohibir que le digan cuero a lo que no es cuero.
¿Que es una regulación que decimos estamos locos? No, para mí es una regulación que imita a la que ya existe en Brasil desde 1965, pero existe en Portugal, en España, en Italia, en Francia, en Bélgica. O sea, muchos países ya no permiten, no por un tema, a ver, puede ser por un tema de protección a un sector industrial, pero también por un tema incluso de no engañar al consumidor. Para mí es una de las cuestiones de ecopostureo o de ecoblanqueo más evidentes, la del cuero, la de decirle cuero al poliuretano. Es como lo que se habla hoy de la carne que no es carne. Claro, bueno, es lo mismo. Sí, y en el campo textil sucede también con la lana, al menos acá en Argentina. Lanita ecológica es acrílico. Claro. Cuando ves la composición es 100% acrílico. Entonces, ¿por qué lanita ecológica? Bueno, tal vez, y yo entiendo perfectamente, y obviamente apoyo al no maltrato animal, pero en nuestro caso en Argentina y en relación específica con el cuero vacuno, es un descarte de la industria cárnica, el cuero vacuno. No estamos matando el animal para obtener el cuero, sino que la industria curtidora toma el cuero para frenar ese proceso de descomposición, ese descarte que es el cuero del animal, y lo procesa de una manera para frenar la descomposición y convertirlo en un textil. Después nos ponemos a hablar de la contaminación que generan las curtiembres, las distintas formas de curtir los cueros, con qué, con químicos o con vegetales naturales y demás. Tenemos distintas cuestiones ahí por mencionar. Pero bueno, como te das cuenta, yo entro en un punto y es un mundo para mí. No, porque hacía el comparativo porque Uruguay tiene características muy similares al tema de los cueros. Cuero y lana. Claro, cuero y lana. Entonces acá lo que estaba pasando es que se exporta mucho ganado en pie, lo que hace que haya muy poco trabajo y se haya perdido esta tradición de las cosas de cuero. Entonces, matas la industria también. Claro, claro. Entonces yo creo que a veces cuando uno desde el rol de legislador, me pongo en el rol de legislador y digo, lo planteo como una protección, como algo que protege a un determinado sector, puede ser cuestionado. Pero la verdad es que por otra parte protege al consumidor, informa al consumidor. Claro. Y por ese lado yo no le veo ninguna contra. Y la realidad es que hace el año pasado, 2024, un senador de la provincia de Salta tomó mi artículo y hay un proyecto de ley que están dando ahí, que creo que pasa a comisiones ahora con la apertura del año legislativo, ojalá, y que tiene ahí como fundamentos mi artículo, así que me pone muy contenta. Esas son las instancias en las que necesitamos regulación y que el estar por ahí especializado en la industria hace que tengas más conocimiento porque si a mí me preguntas, ¿qué podemos regular en petróleo? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Claro. Pero claro. Pero por eso también es necesaria la especialización, ¿no? Como para ver qué se puede mejorar, qué se puede regular, qué se puede cambiar. Y otra cuestión es la joyería, que también tengo otra cosa en la cabeza que para mí tendría que tener en Argentina no hay nada regulado en el sector joyería, ni metales preciosos, salvo la parte de minería, y para mí es interesante regularlo un poquito. ¿Y el código minero de ahí no regula ciertos aspectos? Regula toda la parte de extracción. Claro, sí, no la elaboración. No, claro. Ni las aleaciones, ni cuánto puede tener de qué metal, ni eso. No es necesario, no es obligatorio el punzón. ¿Qué es eso? El punzón de ley es el que es un sellito que se le pone si vos tenés una pieza de oro o de plata. Ah, donde dice la ley los del quilates. Metal. Está perfecto. Punzón, ¿sí? Se llama. Mirá, vamos aprendiendo. No, hay países, por ejemplo, España tiene doble punzón. Tenés que tener un punzón de ley del metal, el joyero, y un punzón de marca. Y eso es súper interesante porque además le agrega valor a tu marca. Claro. Sí. Es como suma por todos lados. Sí, no, y para el consumidor también porque hay una trazabilidad del producto. Exactamente. Eso. Claro.
Está muy interesante esto. Me Te gustó, aviso que sí, Claudia. Te aviso, no, está re interesante, es re interesante. Sí, me encantó. En tu última publicación analizas la hiperpersonalización y el uso de dark patterns. O patrones oscuros. Vale, en la industria de la moda. ¿Nos podrías explicar cómo funcionan estos mecanismos? ¿Qué implicaciones legales tienen? Bueno, de nuevo yo pensando en el consumidor, ¿no? Y el consumidor de hoy que en gran parte o cada vez más es digital, ¿no? Sí. Somos consumidores digitales, miramos en el celular, miramos en el dispositivo que tengamos y muchas veces lo usamos para mirar y después vamos y compramos en la tienda física, pero muchas veces también vamos a chusmear en la tienda física y venimos y terminamos la compra en digital. Pero la realidad es que lo digital está cada vez más tomando espacios en nuestras vidas. Y obviamente en el sector moda es muy relevante. ¿Por qué? Porque a la moda cada vez más le interesa conocer al consumidor, saber qué nos gusta, qué queremos, predecir las tendencias así de consumo, poder ofrecernos lo que queremos, poder saber, dejaste tu carrito de compras, no te llega el correo, ay, abandonaste tu carrito, tu carrito está activo, no te vayas sin tu compra. Bueno, muchas veces todo lo que es cookies, todo lo que es las cookies de navegación, muchas veces también, obviamente, recolecta datos. Uh-huh. Todo eso es un gran recolector, un universo gran recolector de datos. Y la moda, seguramente también se replica en otros sectores, pero muchas veces utilizan este tipo de patrones sin que el consumidor sea alertado de para qué se va a utilizar o cómo se está utilizando, o muchas veces también como un tricky, como un truquito para hacerte caer en algo, ¿sí? Todo eso en el universo digital. Uh-huh. Entonces, a veces cargas tus datos sin saber para qué los estás cargando o para qué los estás usando. La opción está opt-in, opt-out, muchas veces no la tenés y te llegan la cantidad de avisos de comerciales, de publicidades y vos no tenés la posibilidad o no te dan la posibilidad o no sabés que tenés la posibilidad de deshacerte de esos avisos o te obligan a entrar a un sitio para después poder seguir navegando en otro. O te obligan a aceptar las cookies para sacarte el filtro ese que te queda medio oscuro todo. Bueno, son todos patrones que se les llaman patrones oscuros. ¿Por qué? Porque a nosotros como consumidores o como usuarios, mejor dicho, porque ahí todavía no efectuamos el acto de consumo tal vez, pero como usuarios o como navegadores, no nos queda en claro para qué. Y claro, sin embargo, seguimos adelante igual, ¿sí? Sin advertencias, sin conocimiento. Y el consumidor medio, que es en realidad a quien el derecho protege, que es el que ignora, uh-huh, en la mayor cantidad de las veces no le queda en claro para qué está haciendo lo que está haciendo. Claro. Entonces, a veces en buscar la hiperpersonalización es una tendencia de consumo en moda, que es el B2Me, entro a Netflix y no solo me muestra qué tiene disponible, no, me muestra qué tiene disponible para mí. Claro. A mí no me muestra los que se matan a tiros, los que se agarran a las piñas, no, a mí me muestra lo que sabe que a mí me gusta. Bueno, esa hiperpersonalización trasladada a la industria de la moda en el ámbito digital implica muchísimas veces jugar con estos patrones oscuros. Entonces, ¿hasta qué punto podemos desconocerlos o debemos desconocerlos como consumidores y hasta qué punto tenemos el derecho o desde qué momento tenemos el derecho de decir no quiero? Yo quiero elegir entre todo, no solo entre la cosmética natural, vegana, cruelty free, porque yo puse que a mí me gustaba eso. Claro. Sí. O, por ejemplo, hasta los que venden anteojos, hoy en día puedes probarte los anteojos si te escaneas la cara, pero ese dato biométrico ya quedó en un sitio web que no sabes si, aparte de probar anteojos, qué más pueden hacer con ese dato. Bueno, y ahí yo creo que todo lo que es legislación de la Unión Europea está mucho más avanzada que la generalidad de los países de Latinoamérica en cuanto a protección de datos y eso. Lo que pasa es que cuando entras a un sitio en la Unión Europea, no sé,
ponen un choclo de cosas que la realidad, y a mí también eso me genera, pero bueno, es como, llega un punto en que estamos ahí en el bucle eterno, pero un choclo así de información al que le tengo que dar a todas, ¡ay, le doy a aceptar, ni lo leo! Claro. Sí, entonces, eso está pasando en Europa, que es como claro, que hay un exceso de regulación y por otro lado dicen que frena mucho la innovación. Tienen muchos detractores ahora. Por eso te decía antes, ¿no? Regular, pero ojo con la hiperregulación, porque hasta qué punto es beneficioso hiperregular. Si claro, hiperregular todo lo que es recolección, almacenamiento y uso de datos personales significa aceptar. Otra vez aceptar. No le di a aceptar acá. Uy, me vuelve para atrás. Te cansó. Claro. O le das a aceptar a todo y no sabes ni a qué le estás dando a aceptar. Y si querés tomarte el trabajo, lo lees. Pero muchas veces te ocupa la mitad de la pantalla. Claro. Entonces, y ahí yo no sé hasta qué punto no es algo como engañoso para nosotros usuarios. Ya está, le doy a aceptar y listo, para que me saque la incomodidad si yo quiero navegar cómodo. Claro, es todo lo que queremos es navegar cómodo y poder encontrar lo que buscamos. Sí, bueno, y otro de los patrones oscuros es el que te digan solo queda una unidad y no es verdad. Claro. El que el proceso de devolución de algo que compraste sea complicadísimo. Claro. Sea mucho más que lo compré en un clic y lo devuelvo casi donando una muestra de sangre y orina porque si no me lo toman. Claro, es verdad. Sí, arbitraje casi. Claro, entonces son varias las cuestiones. Hay estudios, hay papers académicos que se dedican, de estudiosos del marketing, que se dedican a clasificar a los patrones oscuros, cómo pueden ser, cuántos puede haber, y cada vez hay más formas de utilizar estos mecanismos. Claro, inducir a la compra, como apurarte, ¿no? Que quedan eso, pocas unidades, o que la oferta caduca, por ejemplo. Claro, ¿y qué chance tenés de saber si le queda una unidad o no? Es muy poca la chance. Entonces, muchas veces puede ser real y otras veces puede ser algo utilizado como una herramienta de presión para la compra. Sí, totalmente. Y en este tema del compromiso y la sostenibilidad, ¿cómo pueden las empresas realmente comprometerse sin caer en como hablabas tú, del greenwashing? Uy, es tremendo ese tema. Yo te aviso antes, ¿no? Aviso parroquial previo. Soy pro empresa, mis clientes son empresas, y siempre mi asesoramiento del consumidor es hacia las empresas, es ojo con el consumidor porque, y siempre son sugerencias y asesoramiento para evitar conflictos o problemas. Dicho esto, el greenwashing o el ecopostureo o el ecoblanqueo en español es una práctica que cada vez más va a estar en la mira de consumidores, asociaciones, gobiernos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es un engaño al consumidor. Si yo digo cuerito vegano o si yo digo eco shampoo, ¿qué quiere decir eco shampoo? ¿Por qué eco? Bueno, la palabra eco, por ejemplo, como un disclaimer, como una reivindicación de producto, como un claim, perdón, una reivindicación de producto o en publicidad en la Unión Europea está prohibida. No podés poner eco. ¿Sin una justificación o no se puede poner eco? No se puede más. Porque eco era como un caballito de batalla, genérico, ¿no? Claro. ¿Qué es eco? Es como, claro, es que de la palabra te sugiere algo natural, algo libre de cualquier químico. Bueno, pero vos podés poner libre de químicos, ¿sí? Específicamente y concreto lo que vos tengas el respaldo de ese claim. Pero no podés utilizar genéricos que impliquen sostenibilidad en publicidad ni en los empaques, en el envase de los productos. Sí.
A mí me parece que es piola, de nuevo, la hiperregulación es tremenda y afecta en definitiva a los mercados, entonces creo que tiene que ser muy analizada, pero me parece interesante. Y a mí me parece que todo lo que es con la sostenibilidad, con tanto avance dentro del consumo, dentro de las generaciones que cada vez más les interesa, la Z y las que les siguen, que cada vez más se supone que les interesa todo lo que es sostenible, entonces, en contraposición, tenemos que estar mucho más atentos a cuándo podemos caer en una denuncia de greenwashing y que el costo sea más alto que el beneficio. Por ejemplo, Nike tiene una línea de productos que es Move to Zero, se llaman, que son, sacaron toda una línea de zapatillas que eran la suela con la goma realizada con desechos, ¿sí? Bien. Con desechos reciclados. Y tuvo una tremenda denuncia por greenwashing que todavía no está resuelto el juicio porque una asociación de consumidores le dice, sí, claro, vos decís esto de la línea esta de zapatillas, pero el 90% restante de lo que fabricás. Entonces es difícil entrar en un camino, también para las empresas se ven acorraladas. Quiero entrar en el camino, pero no puedo ser de repente, primero que la sostenibilidad al 100% no existe, pero de repente todo lo que hago es sostenible, no puedo. Claro. Pero por eso es muy importante comunicar bien, ¿no? Claro. Bueno, esto es un camino, se empieza, se anda, es un punto de partida. Creo que la comunicación es clave. Respecto a eso, ¿qué tal ha sido entonces la recepción de los empresarios respecto a estas recomendaciones? ¿Cómo lo toman? Mira, nosotros cuando hablamos de comunicación a las empresas somos muy claras en el sentido o en el aspecto de honestidad. Para mí, más que la sostenibilidad, es la honestidad que se liga con compliance, con ética, con ESG, con todo. Todos los chirimbolos que hoy por hoy se hablan se simplifican en una palabra que es honestidad. Uh-huh. Cuando vos haces un camino honesto y lo comunicás de manera honesta, ya tenés un punto ganado. Cuando vos comunicás algo que no sos o lanzás un producto por pegarte a una onda, eso surge en algún momento, salta que no sos. Claro. Entonces es preferible, sí, porque aparte es algo organizacional, todo lo que es desarrollo sostenible, compliance, ética, integridad. Tiene parte de la visión de la empresa también, claro, o sea, del ADN de la empresa. Claro, entonces, si no está ahí primero, difícilmente puedas lanzar un producto y después sostenerlo. Claro, no, yo a lo que me refería también era cuando vos planteas, no sé, una asesoría, por ejemplo. Sí. Y identificas una empresa que puede ser que necesita esta ayuda. ¿Cómo haces el abordaje? ¿Cómo lo toma, digamos, los CEO o las personas que toman los decisores? Porque podría ser algo como incluso descabellado, de decir, bueno, voy a ocuparme de esto, no sé, lo sostenible, y cómo llegas a transmitirle la importancia de esto. Mira, no nos llaman a nosotros si no les interesa, pero sí. Porque nosotros, nuestra consultoría es de desarrollo de negocio sostenible, de compliance, de expansión en otros mercados, pero siempre con una mirada de triple impacto. Uh-huh. Y la verdad es que cuando nos consultan es perdón, es porque ya lo están pensando o están accionando con tipo al perdigonazo, tiramos este perdigón por acá, este por acá, este por acá. Bueno, por ahí nos explota una bomba en algún lado, chequemos cómo estamos yendo, ¿sí? Claro. Y lo primero que hacemos es como un mapeo de procesos dentro de la empresa, y eso es un trabajo muy largo,
porque es como meterse dentro de la empresa y empezar a chequear y empezar a reconocer oportunidades de mejora, por un lado, y por otro lado, reconocer cosas que ya están haciendo bien y no comunican. A muchísimas empresas les pasa eso, que están gestionando bien los residuos, reciclando, y ni se daban cuenta, o no lo tenían en cuenta, o no lo comunicaban, y la realidad es que el consumidor aprecia todo eso. Es interesante contarlo. Eso es interesante, sí. Sí, pero por eso cuando hablamos de sostenibilidad, que es triple impacto, ¿no? Medioambiental, social y económico, es delicado, porque al comunicar, bueno, voy a lanzar, no sé, este cosmético, bueno, pero que es sin ingredientes químicos. Claro, sí, pero el empaque es todo de plástico. Claro. Y la tintura del empaque son todos químicos. Bueno, pero no exageres. No, yo no te digo no lo hagas. Comunícalo. Presentalo de una manera que sea real lo que comunicas. Porque aparte, no solo, a ver, además de por honestidad, porque si no después te viene el palo, porque en un segundo la confianza de la reputación de la empresa tarda años en construirse y segundos en caerse cuando hoy por hoy se viraliza un video, una cancelación, una mala reputación en minutos. Claro. Entonces yo creo que también el ojo o el sentido jurídico nunca, de un abogado de negocios, nunca es de impedirlo, jamás, pero sí de ver por dónde se hace. Si ves que puede llegar a causar un impacto negativo en la empresa, en la reputación, en la marca, advertirlo y ver por dónde se va. Y en cuanto a en América Latina, ¿tú crees que están avanzadas las regulaciones para proteger a los consumidores? Porque ahora vimos la parte del empresario, ahora nos trasladamos hacia el consumidor. Frente a las prácticas engañosas en el comercio electrónico, en la moda. Mira, creo que tenemos muy buenas bases en general en Latinoamérica. En Argentina tenemos constitucionalizado incluso la protección al consumidor, es un derecho constitucional desde el 1994. Y de ahí en más hay un plexo normativo, hay un sistema normativo que lo protege bastante bien. Yo creo que entrar a especificar el patrón oscuro, o sea, regular detalles de el patrón oscuro, detalles puede complicar. Lo que sí me parece súper necesario es mayor educación. Y si queremos regular algo, por ahí exigir una mayor transparencia. Perfecto, o sea que más bien es de interpretación, ¿no? De lo que ya está, pues la normativa ya está. Sí, en general, en general. Después, pues no sé, puede haber países que desconozco la legislación o que ya la tienen más avanzada o que carecen de. Pero de los que me acuerdo, Perú, Uruguay, Chile, nuestro país Argentina, algo de Brasil, tenemos buenas bases, ¿sí? Para la defensa de los derechos. Uh-huh. Si vos me decís, bueno, pero mi legislación es vieja y no comprende el comercio digital, con que comprenda el comercio, ya lo abarca. El acto de consumo, la relación de consumo, bueno, se da en diferentes ámbitos y seguramente o muy probablemente hable de la relación a distancia. Entonces ahí ya tenemos la digital. Claro. Que antes estaba la relación de consumo a distancia o fuera del ámbito del proveedor por las ventas telefónicas o las ventas por catálogo. Bueno, la asimilamos a una compraventa online. Perfecto. Has mencionado que crees en el poder de las redes y en la colaboración para alcanzar resultados excepcionales. ¿Cómo pueden las marcas y los diseñadores aprovechar esto para generar cambios positivos en la industria? Yo creo que el que hoy está solo y hace un camino solo tiene que tener mucha espalda financiera, muchos años de mercado. Y no digo que no pueda seguir creciendo de esa manera,
Pero la industria de la moda siempre digo que es el trabajo en equipo perfecto. Cuando pensamos en que, no sé, una prenda de indumentaria puede ser diseñada en España, la tela ser traída de la India, la confección hecha en un taller en Argentina, ni hablar de lo hiperfragmentada que es esa cadena, ¿no? Porque puede ser cortada en un taller, cosida en otro taller, puesto botones en otro lugar, claro, bordado en otro, empacado en otro. Sí. Sí. Y después, antes de comercializarse, darse a conocer, hacer una campaña, tal vez hacer un desfile. Uno solo no hace todo eso. Siempre lo hace en red. Y las marcas de los distintos sectores creo que están viendo eso cada vez más, que la red puede, además de contener, una red te contiene, la red también te impulsa. Si yo soy una marca de indumentaria y quiero empezar a vender productos para la casa o velas, por ejemplo, voy a necesitar a alguien. Si yo no fabrico, me costaría carísimo aprender, capacitar, empezar a hacerlo, poner el lugar. Entonces lo más probable es que haga un contrato de licencia con alguien que sea experto en fabricar velas y que las haga con mi marca. Por eso te digo, la industria de la moda vive en red. Los distintos sectores. Claro, dependes de otro proveedor para terminar tu producto. Sí, y para mí eso es algo que los ayuda a mantenerse y a estar siempre como en el cambio constante. Son muy ágiles, muy vertiginosos el mundo en el que se mueven. Entonces ese dinamismo que tienen los ayuda mucho en las crisis. Perfecto. Como experta en el tema, ¿qué áreas de Fashion Love crees que crecerán en relevancia en los próximos años? Porque ahora hablamos de cosméticos, o sea, es que es todo un mundo, pero sí, por ejemplo, ahora Temu, que es China, te aparece en todas partes, todo el mundo está comprando en Temu. Acá creo que a Argentina no llegan todavía, ¿no? Ni Shein ni Temu. Acá es una locura, no. Sí, colapsó los pedidos de Temu. ¿Ah, sí? Sí. Terrible. Entonces tenés algo que viene de afuera con mucha fuerza también. Bueno, te voy a decir para mí qué áreas dentro del derecho de la moda van a crecer o a ser más relevantes. Todo lo que es derecho y tecnología, todo lo que es inteligencia artificial, comercio electrónico. La inteligencia artificial se usa muchísimo en la moda. Vos mencionaste a Neurofashion o Neural Fashion, pero la realidad es que con Canva yo prompteo lo que quiero y me genera un diseño de un vestido, un diseño de un patrón de una tela. Entonces es desafiante todo lo que es herramienta y de quién es la propiedad. La propiedad intelectual, ¿no? De esos derechos. Ese es un temón. Es un temón que no está regulado y que es muy gris, ¿sí? Ese es un tema que se va a desarrollar en breve, en el corto plazo, porque es todo muy rápido. Entonces los plazos se nos acortan y el derecho siempre es como que está atrás, corriendo con la lengua afuera, como que siempre le falta entrenar, ¿no? Para llegar a la capacidad de correr a la vez que nosotros, que la sociedad. Sí, totalmente. El otro día estaba leyendo que en España hay un lugar donde con inteligencia artificial haces tu perfume a medida. Entonces sabe todo de ti y hace la mezcla olfativa y te crea el perfume. Toda una novedad. Tremendo. Sí, tremendo, sí. Tremendo. Y bueno, y eso también, Claudia, yo creo que genera cuestiones de todo esto, todo lo que es inteligencia artificial, comercio electrónico, la hiperpersonalización, los patrones oscuros, incluso de competencia desleal. Si yo uso patrones oscuros, ¿tengo como una ventaja indebida respecto de mi competidor o está permitido? Claro. O todos podemos usar lo que se nos cante. ¿Está bien que yo le juegue a mi consumidor para engañarlo, para que me elija a mí? Sí. Además de la afectación eventual al consumidor, puedo estar afectando la competencia, la libre competencia.
Eso para mí también va a ser clave. Y sostenibilidad, desarrollo sostenible, compliance y ética en los negocios. Perfecto. Si pudieras dar un consejo a quienes quieren especializarse en esta materia o emprender en moda de forma ética y responsable, ¿cuál sería? Si queremos que los abogados o abogadas se dediquen, si es para abogados o abogadas, sí, háganlo, investiguen, fórmense y enamórense del derecho de la moda. El derecho de la moda es una especialización que cuando uno se sienta con un cliente de la industria y habla en el mismo idioma y el cliente te habla de una ficha técnica y vos ya sabés de qué te está hablando, es un plus que lo valoran muchísimo. Y creo que en derecho lo que viene, lo que está pasando ahora y lo que viene es la hiperespecialización, ¿sí? Todo hiper. Pero es como la especialización de nicho se va a buscar cada vez más y si les gusta la industria de la moda es una linda especialización. Y si son emprendedores y si ya quieren iniciar algo, lo mejor que te puede pasar es ya iniciarlo con esa conciencia de desarrollo sostenible, de trazabilidad, de transparencia. Iniciarlo ya así es genial. Y si estoy con un negocio y quiero empezar a moverme, que no es sostenible o que nunca lo pensé, porque así como la sostenibilidad al 100% no existe, en todos los negocios hay algo que hacen bien. ¿Sí? Salvo los que fabrican cosméticos falsificados. Para mí eso es terrible. La industria del cosmético falsificado es terrible. Pero bueno, si quieren empezar a mirar la sostenibilidad, a ver qué pasa con la sostenibilidad, a empezar ese camino, lo primero que tienen que hacer es revisar sus procesos. A partir de hacer una revisión de procesos, se encuentran cientos de oportunidades de mejora. Si soy un pequeño emprendimiento, obviamente es mucho más fácil empezar a mirar el triple impacto, empezar a reconocerlo, dónde estoy, medirlo, es mucho más fácil que si soy una gran empresa, tengo más volumen, muevo más empleados, más cantidad de gente, más proveedores y demás, más desechos. Entonces, lo primero que se hace es una bajada de procesos de todas las áreas, Perfecto. Y para cerrar, ¿nos puedes recomendar un libro, serie, artículo de moda, de derecho o sostenibilidad que consideres que es imprescindible? De moda, pero de moda vista desde el lado de la sociología y desde el lado profundo de la moda, que tiene mucho, me gusta Fashion Theory de Valerie Steele. Es buenísimo, está en español también, además de en inglés, pero te da una mirada de la moda que les puedo asegurar que no la habían tenido nunca. Después hay otro, no tiene nada que ver con la sostenibilidad, es como una mirada muy desde la sociología. Hay otro que es muy de la sostenibilidad, que se llama Fashionopolis, de una periodista, Dana Thomas, muy, muy interesante. Una serie, un documental más que serie, The True Cost, que nos habla del costo de la moda rápida, súper interesante. Y uno no es el mismo después de que lo ve. Otra es Sociedad de Consumo, se llama, y es un documental que tiene varios capítulos y habla de distintas cosas que consumimos y cómo nos afectan. Y habla desde muebles hasta cosméticos falsificados. El capítulo de cosméticos falsificados se lo súper recomiendo, pero de todo lo que consumimos o de algunas cosas y cómo nos afectan o cómo se producen o cómo se comercializan para que tomemos conciencia. Y después, series que me parecen súper interesantes desde la historia de la moda, está The New Look, que es la de Dior. Es muy buena porque trata muy bien el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, de cómo surge Christian Dior, de qué pasaba con Coco Chanel en esa época. Muy interesante. ¿Vieron? No sé si sabías, Clau, pero Coco Chanel era agente nazi. Ay, no sabía. Entonces, durante la Segunda Guerra, cuando París estuvo tomada por los nazis, ella estaba en el Ritz, donde estaban todos, y ahí empezó su contacto. Ella vivía en el Ritz.
Y después, cuando cuando expulsaron a los nazis de París, ella se tuvo que exiliar y vivió un tiempo en Suiza. Que la historia oculta. Y te muestra todo eso muy lindo, The New Look. Es muy linda, porque parecía... Y Dior tuvo una hermana que estuvo en un gueto. Mirá. Catherine, sí. No, te digo, por eso muy interesante, re linda. Y la otra muy linda es Balenciaga, que es la de Cristóbal Balenciaga, que son todos de esa misma época y estaban todos en París. Entonces es alucinante, porque también Balenciaga ves en un capítulo cómo Coco Chanel le da una lección de storytelling a Balenciaga. Le dice, pero si vos no empezás a contar de qué va tu marca, no te va a conocer nadie. Como abrite al mundo, porque si no vas a quedar en el cascarón adentro. Muy buena también. Perfecto, entonces nos quedamos con un montón de series que después las vamos a dejar ahí recomendadas en el link. Bueno, llegamos al final del episodio, la rebelión de los datos. Conversamos con Carolina Albanese sobre el derecho de moda, sostenibilidad en la industria, importancia de trazabilidad, impacto de la tecnología, inteligencia artificial, no nos faltó nada. Así es que muchas gracias, Carolina, por enseñarnos sobre esta materia tan interesante y animarlos a descubrir más e interesarse por este tema. Muchísimas gracias, Claudia, a vos y a la Rebelión de los Datos por el espacio. De nuevo, un placer, y cuando quieran acá a disposición. Perfecto, muchísimas gracias y chao. Nos vemos en el próximo episodio de La Rebelión de los Datos.